algo bien en Chile, ¿no? Bueno, Víctor Cooper, ¿lo conocen? Habla de mapas conceptuales, filósofo español. Bueno, vamos a hablar de educación emocional en la escuela, ese es mi tema. Voy a tratar de ser lo más conciso, principalmente entendiendo que hoy día, y lo mencionaba también la exponente anterior, hablar de números ya lo sabemos todos. ¿Estamos bien en Chile? No. Lamentablemente, en Chile se quitan la vida 7 personas todos los días. Son 2.000 personas al año. Y casi el 30% son jóvenes entre 14 y 23 años. Esa es la realidad, si lo resumimos en algo. ¿Quieren ver el tema laboral también? 6 de cada 10 chilenos que tienen licencia médica en Chile, adivinen por qué. Ansiedad, depresión o estrés. ¿Quieren más números? Seguimos. El 50% de los presos que hay en Chile parten su carrera delictual antes de los 13 años. Antes de los 13 años. El 50% de los presos que hay hoy día. Mario Wilbur de Educar 2020, hace casi 15 años, me encantó lo que dijo. En Chile tenemos casi 4 millones de niños en entornos de riesgo psicosocial severo, vinculados a pobreza, delincuencia o drogadicción, ¿cierto? Que solamente el 10% caiga en los próximos años en la delincuencia, calculen. ¿Cuántos delincuentes vamos a tener? Bastante, ¿o no? 400.000. El punto es que todos los temas vinculados a educación emocional transitan desde un paraguas mucho más amplio. Porque si nos empezamos a ver todos los problemas que hay hoy día, donde 60 colegios tuvieron que parar sus actividades por temas de exposición a eventuales temas vinculados a la violencia, en los baños, ¿cierto? Esto escrito. De hecho, mi hija estudia en la Adolfo Ibáñez y también en un baño salió que iban a disparar. En Viña del Mar, por la universidad. O sea, por eso no salió en la tele. Pero es realidad. Entonces, todos los temas que hoy día podemos ver como sociedad, podríamos todos levantar la mano y opinar de cada una de sus realidades. ¿Cuántos de los que están acá son padres, madres? ¿Les preocupa el bienestar de su hijo? Obvio. ¿Cuántos de ustedes tuvieron educación emocional en la escuela cuando eran niños? Levanten la mano. 1, 2, 3. Claro, algunos dijeron: yo estudié en un colegio marista, fui en San Agustín, fui a un colegio X, y tuve valores, me trabajaban en el fortalecimiento del carácter, ¿cierto? Carga valórica, pero no todos los colegios son así. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de los problemas de salud mental que tiene Chile, lamentablemente tenemos que entender que hoy día, lamentablemente, y esto soy bastante William Wallace como con esta banderita de lucha, uno de los grandes problemas que tenemos de desconexión de los jóvenes tiene que ver con las pantallas. No solamente los estudios que hace Jonathan Haidt con este libro, con Tercera Generación Ansiosa, y lo decía recién en la exposición anterior, en 4 años, 2008 al 2012, proliferan todos los smartphones, ¿cierto? Antiguamente lo más único que teníamos era un BlackBerry, ¿cierto? Y le subíamos la antenita para decir que era... ¿ah? Le subía el estatus el BlackBerry. Hoy día nadie tiene BlackBerry. Bueno, todo eso tiene que ver con que hoy día los jóvenes están viviendo ansiedad, FOMO, comparación social a través de las pantallas. Y es una realidad, a veces no se observa. Pero gran parte de los problemas de salud mental que hoy día tienen los jóvenes no es porque sean de cristal, están en condiciones totalmente adversas a las que tuvimos nosotros. ¿Sí o no? ¿Cómo estarían ustedes en los años 80, 90? ¿Hubieran tenido un celular a los 10 años? ¿Estarían igual que los jóvenes de ahora? Buena pregunta, ¿no? Bueno, todo lo que podríamos hablar desde el dolor de la enfermedad se contrarresta con esto, que finalmente tiene que ver con educación emocional. La educación emocional tiene que ser el gran paraguas. Nosotros estamos haciendo un tema de política pública, yo lo incorporamos en Colombia. Antes de ayer salió una ley en la provincia de Salta, en Argentina. Estamos trabajando esto en la nueva escuela mexicana, en el estado de México, con la escuela normalista. La educación emocional finalmente entra en un eje transversal en todas las variables que implica el desarrollo humano. Y trabaja 3 elementos. ¿Quién conoce lo que hago yo en la ONG? ¿Quién ha estado en algún curso de la Fundación Liderazgo Chile? Ah, varios. Perfecto. Ha estado un Cristian ahí también, que tiene un colegio que tiene sello en educación emocional. ¿Cómo está un Cristian? No lo había visto. De Melipilla, muy buen colegio. La educación emocional se inserta como esta dimensión desatendida de la educación. No lo digo yo, lo dijo Humberto Maturana, lo dijo Claudio Naranjo. Claro, no podemos concebir el espacio de formación solamente a conocimiento, porque lamentablemente esos conocimientos no son suficientes. ¿Saben por qué? Porque cuando entramos en la dinámica propia de las relaciones, quedamos cortos, ¿sí o no? ¿A cuántos nos terminan capacitando en las empresas, en sus colegios, con una área, con una consultora, en habilidades blandas, soft skills, trabajo en equipo? ¿Han tenido trabajo en equipo? Resolución de conflictos, escucha activa, asertividad, liderazgo. Y finalmente nos damos cuenta que me capacitan a los 30
cuando todo esto debiese, ojalá hubiera partido antes. Y lo paradójico de esto, y que estamos tratando de impulsar esto a través de política pública, hacer una modificación a la ley 21.093, que es la ley de universidades estatales. Vayan a ver las mallas curriculares de las universidades en pedagogía, solamente en pedagogía. Menos de 6 universidades han modificado las mallas en pedagogía incorporando la educación emocional. Entonces, el nuevo profesor, ese nuevo docente que sale a una escuela a trabajar, no tiene formación socioemocional. Y le piden a ese profesor, adivinen qué, cuando llega, modele, regule, contenga al niño. ¿Qué dice ese profesor? Con suerte me regulo yo. Y todavía no veo la película intensamente, así que con suerte reconozco 4 o 5 emociones. Y nos quedamos solamente con el chato. ¿Sí o no? ¿Cómo está ahí? Chato. ¿Cómo está ahí? Chato. ¿Qué te pasó? Estoy chato. Chato es la emoción más predominante de todos los chilenos, el único país que tenemos esa palabra. ¿Qué hace la palabra chato? Hacemos un cóctel de emociones para poder generar este concepto de alexitimia, donde yo no soy capaz de ponerle nombre a la emoción a través de una sola palabra. ¿Sí o no? Chato. Y esto finalmente nos pasa. La educación emocional tiene que ver finalmente con estos ejes. Y estos ejes se centran en 3 elementos: la conciencia, la regulación y la autonomía. La autonomía implica más de 25 microcompetencias en el desarrollo de la autoestima de un niño. Solamente en autonomía, es decir, que el niño tenga la fortaleza, un cofre lleno de herramientas que le permita lidiar con el mundo que va a tener que vivir, ¿sí o no? No solamente puede estar propenso al bullying del colegio, le van a hacer bullying también en la pega, va a tener un mal jefe, ¿sí o no? ¿Cómo son las relaciones laborales que tenemos? Están insertas en la misma dinámica. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, estamos hablando de ciclo vital. Porque lamentablemente hoy día, inclusive de nuestras personas mayores, lamentablemente es la tercera causa de muerte a nivel de suicidio. La primera causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito. La segunda, los suicidios de los jóvenes, y la otra son las personas mayores. Donde el abandono, la soledad y la tristeza son las 3 emociones que menos recurre a una persona mayor. Nosotros estamos trabajando en Senior Suite, como estos hoteles de abuelitos, ¿cierto? ¿Lo han visto? De adultos mayores. Y fíjense que además de esto hay temas de bienestar físico. 7 de cada 10 personas mayores que se caen, adivinen por qué. Porque no logran levantar 10 centímetros del piso y se caen. No hacemos ejercicio. Entonces todo esto está inserto también en bienestar físico, ¿sí o no? Está todo correlacionado. Entonces las competencias emocionales vinculan 3 elementos que son clave. Primero, póngale nombre a la emoción. Lo sabemos todo, ¿no? Hoy día se dice mucho. Pero lo voy a resumir en esto. La expresión es contraria a la depresión. Miren qué simple. ¿Saben quién dijo esto? Edith Heger, que escribió La bailarina de Auschwitz, un libro que me encantó, discípula de Viktor Frankl, psiquiatra, descendencia polaca. Claro, cuando yo oculto, limito, callo, silencio, no verbalizo, ¿qué pasa? Somatizamos, enfermamos. Pero cuando yo expreso, libero, lo declaro, lo menciono, lo digo, estamos soltando. Ese simple proceso se llama conciencia. Me hago cargo de mi mundo interior. No significa que no voy a vivir tristezas, pena y problemáticas en mi vida. Voy a tener mejor herramienta para poder sobrellevarlas. Ese es el tema. No es lo que me pasa, sino con lo que hago con lo que me pasa. ¿Entiendes, cierto? Entonces, cuando yo entro a trabajar la educación emocional en una primera infancia con un niño, sacando de lado un poquito todo lo que tiene que ver con estereotipos, porque la película intensamente tiene estereotipos, tiene un estereotipo súper marcado. Imagínense cómo era Alegría en la película, que muchos ocupan estos personajes, que también es maravilloso como primera entrada. Pero ojo, Alegría no es alta, es flaca, es la protagonista, es bonita, se hace skincare en la cara, todo. Tiene hasta aura. ¿Han visto las fotos? Sí, Alegría tiene aura. Pero ¿se acuerdan cómo es también Tristeza? Chiquitita, corta de vista, el pelo corto, gordita, chaparrita, dicen en México. Si un niño, yo trabajo con ese niño en una escuela y utilizo esos personajes, inconscientemente el niño, ¿qué pensará con la emoción de la tristeza? ¿Qué pensará de ella? ¿Es mala o que es buena? Pensemos en el común denominador que toca. Es mala. Pero la tristeza nadie la trabaja. Muy pocas instituciones resignifican la importancia que tiene la tristeza en el rol que tenemos en prevención. Los estudios que hace la Universidad de Edimburgo, que tienen que ver principalmente con estados de ánimo, dicen que las personas que sostienen la tristeza mucho tiempo caen en estados de ánimo que propician estados depresivos. Obviamente cuando esto es endógeno, principalmente con traumas que vivimos. Y finalmente, el bienestar emocional, que lo voy a cerrar al final.
Bueno, todo esto es parte de varios ejes. Las competencias socioemocionales son las que están vinculadas como segunda dimensión a mi vínculo relacional que tengo con el otro. ¿Todos se llevan bien con los compañeros del trabajo? ¿Tienen dramas con los compañeros del trabajo? ¿Hay algunos que les cae mal? ¿Hay algunos que no van a almorzar al casino y se van a algunos profesores al auto inclusive? Hay colegios donde hay colegas que no se hablan hace 2 años, directores que no se saben el nombre del profesional, cosas tan básicas. ¿Es una realidad o no? Sí. ¿Cuántos de ustedes han querido ir, se fueron del trabajo alguna vez por el tipo de jefe? ¿Alguna vez? ¿Cuántos de ustedes se fueron del trabajo alguna vez por el tipo de jefe? 7 de cada 10 chilenos en algún momento se han ido del trabajo por el tipo de jefe. Tiene que ver con esto, con el carácter, el temperamento, la conducta de mi jefe que impacta en el clima emocional que yo genero. Ahora no voy a hacer la segunda pregunta porque ya puede estar el director al lado de ustedes. ¿A cuántos probablemente les gustaría? A muchos también, ¿cierto? Pero bueno, parte un poco de la dinámica, de entender que esto es necesario y urgente. Hablar de conciencia, hablar de regulación y autonomía es mucho más amplio de este pequeño pincelado que lo estoy haciendo. Pero aquí yo también soy muy claro en decir que esto tiene conceptos mucho más amplios. Hace 2 años sacaron un artículo con el doctor Rafael Vizquerra, que está publicado en el Observatorio de la ONG, que tiene que ver con hemodiversidad. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? Hemodiversidad viene conceptualmente de biodiversidad, florifauna, ¿cierto? De la riqueza. El mundo emocional no está suscrito erróneamente al taller solamente de emociones básicas en una escuela. Oye, si nosotros ya hicimos educación emocional en nuestra escuela, no funcionó. Hicieron un taller de 4 horas con los niños pequeñitos, funcionó impecable. Le encantó a los niños. ¿Hicieron algo más? No, fueron 4 sesiones. Eso no es educación emocional. Estamos sensibilizando, ¿sí o no? La educación emocional tiene que estar inserta, no lo digo yo, lo estudio Joseph Rudla, lo que dice la UNESCO en enero de 2025, que cambia toda esta mirada respecto al desarrollo integral del niño. La hemodiversidad implica emociones básicas. Tomemos a Paul Ekman. ¿Cuáles son las emociones que define Paul Ekman? Yo siempre lo digo, lo asocio al concepto de Matías, la palabra Matías, para que no se lo olvide a ninguno. Miedo, alegría, tristeza, ira, asco y sorpresa. Paul Ekman define estas 6 emociones como universales. Emociones básicas. Alta intensidad, corta duración, algunos estudios dicen que están entre 90 y 120 segundos. ¿Sí o no? Aprender la diferencia entre emoción, sentimiento, estados de ánimo. Todo eso se puede trabajar con emociones básicas, pero después vienen las emociones mixtas, emociones secundarias. ¿La mezcla de qué emoción es la frustración? ¿Ah? Pena y rabia. Perfecto. ¿El joven lo tiene claro? ¿Le hemos explicado eso? La riqueza que implicaría que este joven de 12, 13 años pueda analizar, verbalizar y poder abordar esto en un trabajo mucho más profundo. Por eso no se suscribe solamente a la botellita de la calma, que es muy bonito, sino a muchas otras variables. La hemodiversidad implica emociones básicas, emociones mixtas, emociones estéticas, emociones de trascendencia, emociones morales. ¿Es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento? Todo esto implica también carga valórica en el niño. Hoy día siempre tenemos una mirada bastante cuestionadora de la sociedad que tenemos, ¿sí o no? No tienen vergüenza cuando roban. Oye, el caballero robó como loco y nadie le dice nada, el caballero le da lo mismo. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay remordimiento, no hay forma de resarcir un poco, y eso tiene que ver con carga valórica. Las personas que tienen bien anclada la carga valórica, yo pongo un ejemplo muy simple, muy cotidiano. ¿Cuántos de ustedes han pasado un semáforo en rojo? Yo. Ay, nadie le ando la mano, que soy mentiroso. Fíjense que cuando hemos cruzado en rojo, por la razón que sea, generalmente porque estamos atrasados, ¿hay alguno que tiene un Pepe Grillo que le dice algo mientras cruzaron el rojo? ¿Qué les dice ese Pepe Grillo? Eso no se hace. Aristóteles decía que las emociones morales son aquellas emociones que están vinculadas a las conductas virtuosas que hacemos en los vínculos en comunidad. Y también aquellas conductas que son de rechazo y condena cuando hacemos algo que no corresponde, según la cultura. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo en emociones morales cruzo con rojo y no tengo el Pepe Grillo, no tengo carga valórica. No significa que justifiquemos cruzar el rojo. Yo de alguna manera genero un autodiálogo y me dice, mira, voy atrasado, yo sé que no corresponde. ¿Sí o no? Pero voy atrasado. Cuando no están atrasados, han cruzado tranquilamente en verde y han esperado el timer del semáforo.
¿Y cómo se sienten cuando hacen lo correcto? Conducta virtuosa. Esto no lo digo yo, hay estudios de Tomaselo, hay varios que tienen que ver con lo prosocial, ¿cierto? Cuando hacemos algo prosocial, además nos hace bien. La hemodiversidad también tiene que ver con emociones integradas, emociones incidentales que influyen en las experiencias, por ejemplo, de compra de una persona. Hay emociones estéticas, como decía, hay emociones de trascendencia. Todo lo que implica el desarrollo humano está incorporado en esta variable. Y finalmente un tema que también quiero dejarlo puesto en la mesa como un elemento importante. Nosotros tenemos varias variables que inciden en el desarrollo humano de nosotros. Yo acuñé hace mucho tiempo el concepto del ADN emocional, que tiene que ver con una disposición concreta y real a poder yo estar presente con el otro. Hoy día el tema de las pantallas, creemos erróneamente que estamos accesibles y disponibles para nuestro hijo y es mentira. ¿Sí o no? ¿Cuántos vamos a un restaurante y miramos la mesa al lado y decimos, mira, mi amor, mira la mesa, todos con el celular? Ay, 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 pobrecita esa niña, tiene 3 años, mira. Y uno hace el análisis, ¿han visto que todo? Oye, sí. A la media hora, la misma mujer dice, ya, dejen los celulares que estamos comiendo. Todos estamos iguales. Cuando yo hablo de accesibilidad, es muchas veces que nosotros como padres estamos accesibles. Como jefe estoy accesible, como docente estoy accesible, pero no estoy disponible. Yo puedo estar hablando con usted. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Verónica llega a la oficina, o llega, soy un niño, en cualquier dimensión, el hijo, lo que sea, la pareja, lo que sea, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, te estoy escuchando. Dale, tranquila, te estoy poniendo atención. Yo estoy accesible con ella, sí, estoy acá, no estoy en Indonesia, pero no estoy disponible. Esa es la gran diferencia que hoy día tenemos con respecto a la calidad de presencia, que tiene que ver con vínculo, ¿sí o no? La calidad de presencia es muy importante. Yo dejo lo que estoy haciendo y me focalizo en ella, ¿sí o no? Y tiene que ver con elementos que están desde la escucha. Y la escucha es la primera competencia social que todos debiésemos aprender. Y lamentablemente nos enseñan a escuchar bien. ¿Cuántos tipos de escucha tenemos? Hay una escucha que finge. Las mujeres me van a entender. Piensen en alguien que hace porque escucha. Oye, como nos leemos la mente entre todos. ¿Sí o no? El marido. Oye, mi amor, te cuento algo. Fui a un seminario, me encantó lo que hablaron. El marido, sí, qué rico. El marido está en Júpiter, ¿sí o no? Hasta que en un momento la mujer le dice, mi amor, hay una persona al lado mío, me invitó a salir. ¿Ese hombre escuchará lo que acaba de decirle la mujer? Probablemente sí, porque es una escucha selectiva. Porque hay una amenaza. Sistema activador reticular ascendente. Lo dice Marian Roja y muchos otros expertos, ¿sí o no? Porque hay una amenaza, por lo tanto, hay un factor que posibilita una escucha diferenciada. La verdadera escucha no es la simpática, no es la conversación con la amiga para ponernos al día, también es bueno. Pero la escucha empática con un hijo tiene 3 elementos. Legitimar lo que me está diciendo, aunque tenga 7 años, mire qué importante. Mamá, se me rompió la muñeca. No me interesa, hija. Eso no es legitimar, porque en su corta edad esa niña sí tiene una importancia en la alta valoración de esa experiencia emocional, porque puede ser tan intensa como la separación de mi mamá a los 40 años, ¿sí o no? ¿Por qué yo voy a relativizar la emoción de mi hija porque tiene 7 años? Porque no hemos aprendido, somos analfabetos emocionales. Y esa pequeña relación que tengo de vínculo con mi hija, al decir como padres, frecuentemente, no es para tanto, no le pongas color, y lo que siempre le digo a los jóvenes, terminen ustedes esta frase, tu única obligación es, listo, los cabros no nos dicen nada, no nos cuentan lo que les pasa. Entonces muchas veces terminan siendo los mismos papás, cuando ese joven, esa niña tenía 7 años, y hoy día tiene 18, ¿por qué mi hijo no me cuenta nada? Pregúntense ustedes, ¿cuántas veces invalidamos? No entendimos y generamos aversión con mi hijo frente a su mundo emocional. ¿Eso se puede cambiar? ¿Se puede rectificar? Sí. Y eso implica formarnos en competencias socioemocionales. Y ahí está el gran trabajo, está esta tarea pendiente de la educación en América Latina, solamente en Chile. Entonces, el ADN implica finalmente ser un nexo genuino, honesto. Si ese niño está caminando y yo voy por el pasillo como profesor, profesora, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted? Sí, cuénteme. No, prefiero que decirle, espérame 10 minutos, conversemos, dame un segundo y yo me pongo. Hay varias estrategias, usted lo sabe, ¿cierto? A la altura de su ojo, trabajar desde una calidad de presencia real, honesta, genuina. Y finalmente, para ir avanzando, ¿estamos bien con los tiempos? Pasamos.
Me voy a dar el gusto de pasarme, no hay problema. Bienestar emocional. Esto no es solamente algo que tiene que ver con una mirada mucho más cortita, más cortoplacista. El bienestar integral dentro del concepto de la flor de Berenice, que es la ciencia del bienestar, dentro de todos los estudios que hay de bienestar se trabajan 6 dimensiones. Bienestar físico, bienestar profesional, bienestar emocional, bienestar social, bienestar espiritual. ¿Lo han escuchado, no? ¿Cuántos de ustedes hacen deporte, hablar de la microbiota, de la comida, todos los elementos, el ciclo circadiano, la calidad de sueño que tenemos, el mundo de conexión con el mundo espiritual? Todo es importante. El bienestar profesional, están en la pega que quieren estar. ¿Sí o no? También es una pregunta importante. Todo esto conlleva que si entendemos esto de una mirada de trascendencia y de ciclo vital en la vida, estamos finalmente entendiendo que la educación emocional se tiene que insertar. Hoy día nosotros tenemos en la ONG 4 colegios que están con sello de educación emocional. El Colegio Rayún, que está en Melipilla, Lancaster, el Instituto San Pedro de Concepción y el Colegio Flowen de Oaxaca, en México. Y estamos ya trabajando en varios colegios que se están acreditando con sello de educación emocional. ¿Y cuál es la gracia? Con esto cierro, estimados. Esto no tiene que ser una asignatura solamente, es un espacio protegido. ¿Por qué? Porque tiene que haber coherencia. Las bases curriculares de educación particular, de educación básica y media, tiene que haber coherencia. ¿Han visto la misión y la visión en sus colegios? Se la leí en todas las universidades, en todos lados dicen desarrollo integral del profesional, ¿sí o no? Integral, en todas partes. Pregunten, ¿dónde está lo integral, señor rector, que escuché su discurso? ¿Dónde está lo integral? No hay, eso se incorpora. Tenemos que incorporar, primero, elementos que tienen que ver con la misión, los objetivos de aprendizaje, los indicadores de desarrollo personal y social, ¿cierto? Los estándares indicativos de desempeño. Todo lo que tiene Chile es súper robusto. Hay colegios que no necesitan que le hagan una ley para trabajar en educación emocional. Chile tiene y permite hacerlo. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Entonces nos quedamos con normativa, además falta de presupuesto. Y esto finalmente no permea. Pero hay muchos colegios, vayan a ver en Bajos de Mena, el colegio Federico Fogel, Bajos de Mena, Puente Alto, particular subvencionado, han logrado un trabajo maravilloso, y así muchos otros ejemplos en Chile. Esto se puede hacer, estimados y estimadas. Los que tienen hijos, piénsenlo por su hijo. Los que tienen pareja, hermanos, esto es importante porque la salud mental no solamente tiene que ser declarativo, tiene que estar intencionado, ¿sí o no? Y tenemos que entre todos contribuir, como siempre digo, a una mejor sociedad. ¿Saben por qué? Porque sin desarrollo humano no hay evolución social. Sin desarrollo humano no podemos pretender tener evolución social. Así que muchas gracias. Quiero agradecer, hay alguien que vino de Talca, que me escribió, hay una persona que vino de Argentina, también hay alguien que vino de Argentina aquí, también. Así que agradecido también por el cariño y todo eso. Así que muchas gracias.